todos tenemos algo que decir, que tu voz se escuche. ¡Abre tu micro! Desde hace casi un año hemos tomado clases en línea desde casa, pero no ha sido nada fácil. Esto nos molesta y nos estresa. Para adaptarnos a esta nueva situación, el primer criterio que debemos de tomar en cuenta, por obvio que parezca, es reconocer que estamos en medio de una pandemia. Debemos crear espacios para hablar de todas las emociones que experimentamos, escuchar con toda atención a la otra persona, hacerle saber que las emociones que comparte son muy importantes y comunicar comprensión y empatía. ¿Estás listo para abrir tu micro? Bienvenidos a esta nueva emisión de Abre tu Micro. Muchísimas gracias, como siempre, por supuesto, por dejarnos llegar hasta ustedes. Hoy están participando con nosotros en Abre tu Micro Valeria Méndez. Ella es de la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. Axel Barrera, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. También bienvenido. Y la psicóloga Carolina Carreño. Ella es licenciada en Psicología por parte de la UNAM. Tiene especialidades en Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Bueno, pues ya escuchábamos en esta primera cápsula lo que ha representado la transformación de la educación, de lo que era estar codo a codo con los compañeros, y ahora todo esto que se ha montado de forma virtual. Lo que ha representado que a través de la participación en línea, los demás conozcan el espacio a donde yo solamente invitaba a quien yo quería. ¿Qué les ha representado esto? ¿Quién dijo yo? Yo creo que para mí no ha sido tan complicado, pero por ejemplo, me pongo a pensar mucho en que ha sido difícil, por ejemplo, en la parte de abrir tu cámara para que los demás te vean así, de esta forma, porque pues no es lo mismo, ¿no? Que te vean en persona a diario a que te vean en una cámara. ¿Axel? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, de mi parte a mí no me ha sido como muy complicado, ¿no? Porque si no quieres que se vea algo, pues siempre existe un filtro, ¿no? Que tapa todo lo que está detrás de ti y así, ¿no? O les pone la pared azul atrás, así. Exacto, o sea, en ese aspecto como que no hay mucho problema, ¿no? En cuestión de la intimidad, pues afortunadamente, porque, o sea, no solo se trata de mí, muchos profesores han sido bastante flexibles en ese aspecto, ¿no? Y para como darse cuenta de que estás ahí, hacen preguntas aleatorias, porque pues se presta bastante, ¿no? A que entre a la sala, pero no sé, me vaya a comer unos camarones o algo así, o sea, totalmente entendible. Claro. Carolina, ¿qué ha representado esta etapa? O sea, el decir, y yo te lo pregunto, bueno, pensando sobre todo en la educación a distancia, esta primera entrada, este abrir las puertas a los demás en estas condiciones que no eran las esperadas. Como decía Valeria, no nos lo esperábamos y de un día para otro ya estábamos conectados en casa los que lo pueden hacer. Pues mira, yo creo que lo que ha representado sobre todo es como esta sobreexposición, ¿no? O sea, que cuando yo estoy en la clase en línea o ahorita mismo, yo puedo estar viendo todo el tiempo a todos. Entonces es como estar siendo observada todo el tiempo. Y a veces eso también es cansado, ¿no? Y pesado. Pero pues también está la otra parte de que mencionaba Axel. Muchas veces es incómodo decir, bueno, cierren sus cámaras y entonces hablamos todos sin vernos. También como que se pierde esta parte y no podemos llegar a veces a un intermedio entre cuánta intimidad la necesaria para poder establecer un vínculo y comunicarnos y aprender, pero poner el límite para que no, porque a lo mejor ahorita yo veo todos tenemos como un espacio más o menos designado para esto. No va a pasar por atrás la mamá a hacer la comida, los hermanitos, o sea, está como, digamos, me parece que contamos con espacios privilegiados que no todas las personas tienen, ¿no? Y a veces lograr este equilibrio, ¿no? Entre qué tanto quiero mostrarme y qué tanto no, es lo que ha sido como muy difícil. Bueno, ya hablamos del escenario óptimo, ¿no? Donde uno tiene un espacio o le pone un filtro. Pero ¿qué pasa? De hecho, hicimos en la Coordinación de Humanidades un cartel que se llamaba Estudiar junto a la licuadora. ¿Qué pasa cuando estás en clase y si en efecto pasa la mamá o están los otros hermanos que tienen que tomar clase o está ladrando el perro o llegó el súper que pediste en línea? ¿Qué pasa con los distractores? ¿Y cuál ha sido la complejidad de tomar estas clases? ¿Quién dijo yo?
con respecto a los distractores, mencionaste algo que llama mucho, bueno, a mí me llama mucho la atención, como que te llegue el paquete de DHL o de FedEx, ¿no? Ujú. Que compraste, hace envíos de 24 horas y así. Es como una situación de estrés bastante particular. Para mí me entretiene mucho porque tocan la puerta, ¿no? Y es algo que tú quieres. Entonces estás entre o te quedas en la clase o vas a abrir o ya tienes que ir hasta paquetería, pero pues no puedes salir. Entonces estás con ese... Son muchas cosas que pasan por tu cabeza y que se pueden solucionar tan fácil, ¿no? Como decir, profe, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Y ya vas a recoger tu Sí. paquete. O sea, son cuestiones divertidas que en el momento son estresantes, pero dándole un giro adecuado, creo yo, son hasta cierto punto anecdóticas, ¿no? Por supuesto, gracias, Axel. Valeria. Bueno, para mí no ha sido tan difícil porque yo sí tengo mi espacio en mi cuarto con mi escritorio y pues sin distraerme tanto, y sin embargo me cuesta bastante trabajo poner atención o centrarme en una cosa, ¿no? No me imagino a la gente que no tiene un espacio o que tiene que estar compartiendo este espacio con otras personas. Y no sé, tener como tantas cosas que puedo estar haciendo al mismo tiempo que tomar clases, y es como una tentación de, ay, si mientras tomo clase hago esto y así, ¿no? Y pues obviamente no es lo mismo que era ir a la escuela, o sea, estar ahí con tus compañeros. No tienes que tener el teléfono porque pues ahí están todas las personas con las que pues, hablas, ¿no? Y estar ahí centrado en una cosa porque al final ese era el espacio que estaba destinado para hacer esas cosas. Claro. Tú has tocado un tema que es fundamental, Valeria, que es no todo el mundo tiene la posibilidad de este privilegio, de tener una conectividad, de tener un equipo, de estar en su cuarto. Y hay muchas personas que no están pasándola bien en ese sentido. Carolina, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Yo creo que eso, para resolverlo, ¿no? O sea, creo que sería necesario primero asumirnos a todos como responsables de tratar de equilibrar o resolver estos problemas, ¿no? O sea, desde qué puedo hacer yo por otras personas que no tienen estas mismas condiciones materiales que yo para facilitarles esto. Y eso es desde, puedo poner mis condiciones materiales como a disposición de otras personas o no, hasta crear un clima propicio para poder incorporar todo esto ya como parte de la normalidad y que no sea, pues no sé, como alguna fuente de estrés, ¿no? Decía Axel, pues es que ya lo tomas como algo anecdótico. Creo que poco a poco ha ido cambiando esto también. Al principio era de, se atravesó alguien por atrás y te reías, ¿no? O, es que ya se levantó por accidente y ya vimos su pijama de ositos, y entonces también era como motivo de burla. Creo que ahora ya es un poco como irlo normalizando, ¿no? O sea, de eso va a pasar, ahí viene la basura, ¿no? Y entonces es como, pues mejor lo asimilo, lo incorporo y trato de como darle esta libertad a los demás también, ¿no? Para no generar con eso más estrés y considerar esto que tú dijiste al inicio, ¿no? O sea, no es que yo esté haciendo algo incorrecto porque estoy en la clase y pasó el camión, sino al revés, o sea, te estoy dando chance de que entres a mi vida privada, ¿no? Entonces, como un invitado en mi casa, es que te tienes que portar cada vez que estamos en estos encuentros. Claro. Axel, ¿tú quieres decir algo? Sí, pero con respecto a... Me parece muy importante eso como... cómo se señala, ¿no? De que normalizar, porque la realidad es que no solamente en este ámbito, sino en cualquier otro, todos pasamos por las mismas situaciones, ¿no? Y la risa o el humor, como ahí viene el de la basura y no falta el que diga ya vinieron por ti, por ejemplo, algo así, hace que, quieras o no, la situación sea más amena. O sea, la principal diferencia que yo noté entre esta modalidad y mi favorita es que tenemos o estamos obligados a vernos aislados de esas personas con las que en cualquier momento volteabas y hacías una broma o hacías un comentario en medio de la clase o algo así. Entonces, todo ese tipo de situaciones que dan esa risa o que cambian este humor, hacen, por supuesto, más sobrellevable y más aceptable. Por supuesto. Recuerden ustedes que si nos acaban de sintonizar, estamos en Abre tu Micro, esta emisión en donde jóvenes de la preparatoria conversan con nosotros sobre temas que son pues de inquietud para ellos, de mucha vigencia para ellos.
Y bueno, algo que es, antes de seguir con esta conversación, me gustaría que fuéramos rápidamente a un sondeo que hicimos con algunas personas de distintas edades sobre el tema que estamos tratando hoy, lo que ha representado la educación en línea, la educación a través de las plataformas digitales y, bueno, cómo lo están viviendo cada quien. ¿Qué dificultades tenemos al estudiar en línea? Si es muy difícil poner atención en la escuela, es mucho más complicado poner atención en la casa. La mayoría de los profesores no estaban capacitados para dar este tipo de clases y nosotros como alumnos los hemos ido apoyando a entender las nuevas tecnologías. Otro de ellos es el ruido. No lo podemos controlar, ni siquiera lo tenemos presente y es totalmente externo a nosotros. Aunque preparemos un espacio para tomar las clases de forma adecuada, el ruido siempre va a estar presente. También, obviamente, lo externo, el internet y la luz, todo, es muy probable que se te vayan. Si tú no tienes autodisciplina, no vas a poder manejar tus horarios, no vas a poder estar presente de forma adecuada en la escuela y no vas a poder realizar tus actividades a la hora de estar en clases en línea. Me ha enseñado a ser más autodidacta y además nos ha reforzado el valor de la unidad y he visto mayor empatía en las personas. Continuamos en Abre tu Micro. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión. Y bueno, pues estábamos hablando de la educación ahora en esta nueva realidad, en esta realidad que ha durado más de lo que pensábamos seguramente al principio. Y escuchábamos y veíamos en este sondeo lo que ha representado para mucha gente las complicaciones de poder tomar clases o de que los hijos tomen clases. Y bueno, retomamos nuestra conversación con Carolina, con Valeria y con Axel sobre este tema. Valeria de la Prepa 5, Axel del CCH Vallejo y Carolina, psicóloga Carolina Carreño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es tu experiencia en la educación a distancia, en esta forma en la que estamos ahora? ¿Genera estrés para algunas personas? Pues sí, creo que demasiada, sobre todo porque a diferencia de cómo se llevaba la educación a distancia antes de la cuarentena, ¿no? En donde todo el mundo salía y así, pues ahorita es como estar también en esta exhibición, en esta exposición. Eso es una fuente de estrés, ¿no? El que me estén viendo cómo estoy desempeñándome o que me lleguen a comparar con otros compañeros o compañeras que sí que tienen más participación o algo así. También esto puede ser como pues complicado, ¿no? Entonces creo que eso lo que decía Valeria al inicio, o sea, como también cómo planteas las dudas, ya no es lo mismo que en cualquier momento levantas la mano y dices, es que no entendí aquí, o me repites, y ahorita es como, hay que bajar el ritmo, hay que esperar turnos, a lo mejor ya no me escuché, ya se me fue la luz o el internet, ¿no? O sea, son como muchas cosas que lo que necesitamos es otra vez vuelvo como a normalizar, ¿no? Como a aceptar, esto puede pasar y pues tengo que improvisar, ser flexible y tratar de fluir con eso y ser empática y comprensiva con otras personas, ¿no? A mí lo que me gustaría preguntarles a Valeria, a Axel también, es un poco si pudieran también ellos como compartirnos o compartir con otros compañeros cuáles han sido sus estrategias, ¿no? O si se han podido nutrir de estrategias que les comparten otras personas, pensando en que también, bueno, para mí es como muy prioritario el poder tener estos vínculos reconstruidos, ¿no? Y decir, sí tengo una comunidad de la que me puedo soportar, pero me gustaría como contrastar esta hipótesis de la que parto, ¿no? Para ustedes esto ha funcionado así, ¿cómo han hecho para mantener estos vínculos? ¿O han sido otras cosas los que los han mantenido, ¿no? En este proceso. ¿Quién dijo yo? Valeria, abre tu micro. Bueno, pues yo creo que al principio de la pandemia todos estábamos como, ay, sí, pandemia, voy a poder aprender esto, voy a poder aprender aquello, voy a aprender a cocinar, voy a tomar este curso, como que nos preocupamos mucho por aprender, y como que siento que perdemos un poco de vista justamente que estamos en una pandemia y lo más importante no es salir con más libros leídos o con más cosas aprendidas, sino salir bien. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es como intentar pues no mantener, pero
mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás, porque al final siento que el hecho de saber que hay más personas que están pasando por esta misma situación, el hecho de pasar más tiempo con tu familia, nos tiene que hacer a todos como un poco más flexibles a nuevas formas de hacer las cosas, flexibles a nuevas experiencias que todos hemos estado como que viviendo, como que abrirnos un poco más a todo en general. Gracias, Valeria. ¿Alguna pregunta que le quiera hacer a Axel o le dejas la misma pregunta que La hizo? misma pregunta está bien. Venga, Axel. Va que va, abro micro. Pues, ¿qué te digo? Fue como, era esperable y no esperable, ¿no? Sabías que iba a suceder, pero no sabías cuándo, no sabías si estabas preparado para ello. Yo recuerdo que le dije a una amiga, nos vemos el martes, porque justamente iba a haber puente, y ya al día siguiente confinados, ¿no? Fue como que te queda esa espinita, ¿no? De nos hubiéramos despedido de otra manera, ¿no? Hubiéramos visitado más lugares, hubiéramos hecho más cosas. En cuestión de estrategias, los lazos fuertes son lazos fuertes, ¿no? Eso es indiscutible. Las personas con las que tenías contacto en persona, a diario, claro, siempre y cuando la relación fuese buena, son las mismas personas con las que sigues hablando, ¿no? Y te sigues citando, y oye, conéctate, vamos a jugar, ¿no? O vamos a hacer una videollamada. Como estrategia, yo creo que el mantenernos distraídos hasta cierto punto, lejos de la rutina y del espacio de confinamiento, la distracción es clave. ¿Sabes? ¿No? O sea, como reinvertirte, tener que estar en hacer diferentes cosas. No, como dice mi compañera, no necesariamente aprender algo nuevo, sino darle ese valor a las cosas que ya de por sí eran disfrutables para ti y que aún puedes seguir haciéndolas. Hay una prioridad que es la salud y pensar en ella ya es estresante de por sí. Entonces, si tú puedes consentirte, si puedes abrazar a la gente que amas, si puedes sentarte y conocerte un poco más a ti mismo o a los demás, ya es ganancia. Y se siente bastante. Estrategias, yo no soy ningún médico ni nada, pero yo recomendaría meditación, ejercicio y intensificar ese contacto del cual se nos fue privados. Muchas gracias, Axel. Bueno, hay muchos puntos. Carolina, por favor, abre tu micro, adelante. Sí, es que quería como decir algo justo con lo que acaba de decir Axel, porque dice, yo no soy médico, pero yo creo que es importante ahorita también el reconocer el valor que tiene, como las experiencias y los saberes que cada persona va adoptando, ¿no? Y que no necesitas ser médico para hacerte responsable de tu propia salud emocional. Tú puedes ir probando, ¿no? Si quieres en ensayo y en prueba y error, ¿no? O sea, qué es lo que te funciona y también nutrirte de lo que están haciendo otras personas, ¿no? O sea, no es necesario que el especialista venga y te diga, pues haz esto, aquello. Si tú puedes ir, sobre todo por eso, para mí es muy importante como el estar, si tú estás en contacto con tus emociones, eso te avisa de qué necesitas, ¿no? Axel decía, pues también me distraigo porque pues si estoy pensando todo el tiempo en es que mi salud y me puedo enfermar, o sea, y eso es algo muy, muy cierto, o sea, yo tengo que tener claro que esa es mi prioridad, pero también si yo solamente me fijo en eso y estoy viendo las noticias y todo, pues voy a acabar como demasiado angustiada, ¿no? Entonces sí es necesario tener estos escapes y decir, pues a mí me funciona la meditación, ¿no? Y lo puedes intentar o darme un gustito y de repente pues también decir, voy a comer esto rico nada más por consentirme, ¿no? Claro. Nos vamos acercando a la recta final, pero hay un punto que me parecería muy, muy importante y que les quiero preguntar a nuestros tres invitados hoy. Somos afortunados y somos privilegiados. Creo el tener un espacio, el tener una infraestructura, una computadora para podernos conectar. Pero hablemos de la educación a distancia de los niños y donde no todo el mundo la está pasando bien. Y sería muy importante preguntarle primero a Carolina, ¿qué recomendaría para los papás que nos están viendo y que tienen 3 hijos en casa o 2 hijos en casa y hay un montón de distractores y los chicos sienten que se van atrasando o que se distraen demasiado? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas como para saber si estamos
pudiendo generar un entorno adecuado para los chicos para tener este tipo de educación, sin olvidar que la prioridad número 1, y lo dijeron los tres, es la salud. Ahorita la prioridad es la salud, y lo que se puede ir aprendiendo, se va a ir aprendiendo, y estamos aprendiendo mucho de la experiencia. Pero ¿cuál sería tu comentario, Carolina, sobre esto, sobre lo que pasa con la educación de los niños y de los adolescentes que están, por ejemplo, también en la secundaria? Pues es que creo que aquí lo importante es buscar nuevas formas de organizarnos, ¿no? Mientras más puedas tú tener un plan, hacer una estructura, poder pues tener incluso turnos, ¿no? Para diferentes cosas, poder llegar a acuerdos, eso te va a dar una base sobre la cual puedes partir y tener un poquito de certezas en esta incertidumbre, ¿no? O sea, son cositas que tú a lo mejor sí puedes manejar. Eso también te va como retroalimentando y dándote esta sensación de no estoy a la deriva, no todo es incierto. Hay cosas que sí podemos manejar y organizar, aunque sean pequeñas o que sean muy cotidianas, ¿no? Pero la otra también es, yo sigo insistiendo en esta parte de la comunidad de las redes, no asumir que la educación es como solamente responsabilidad de las familias nucleares, ¿no? De papás o de mamás, sino de toda la comunidad. Chicos, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Cuál sería su opinión sobre esto que está diciendo Carolina? Y pensando mucho también en los niños y los adolescentes. Bueno, pues yo creo personalmente que el sistema educativo mexicano pues le hace falta modernizarse bastante. Desde antes de que hubiera una pandemia siento que pues, le hacía falta como un empujón para modernizarse y esto lo ha sido. Y pues creo que, bueno, los alumnos nos hemos visto obligados como que a ser autodidactas cuando realmente no todos podemos serlo, cuando realmente no todos podemos tener como las mismas capacidades y habilidades que tal vez se esperarían de esta situación. Yo creo que, como lo dije anteriormente, todos debemos aprender a ser flexibles. Los papás tienen que ser más flexibles o más empáticos en cuanto a que no, sus hijos pues obviamente no van a tener las mismas capacidades que el hijo de otra persona o que otras personas. Yo creo que hay que ser como, escucharnos primero a nosotros, nuestras emociones, el cómo nos sentimos para poder dar el 100 en todo sentido. Y pues creo que ha sido bastante difícil para todos porque nos hemos visto hasta en más contacto con nosotros mismos, ¿no? Y pues a veces darte cuenta de que estás mal o de que esto te hace sentir mal, pues también es difícil. Entonces tenemos que ser empáticos pues con la demás gente que hay a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Muchas gracias por esta reflexión, Valeria. Vale mucho porque a todos se nos olvida, ¿eh? A todos se nos olvida. Axel, abre tu micro, venga. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Val, ¿no? Es algo a lo que, pues, desgraciadamente nos vemos sometidos todos, con pros y contras, ¿no? Algunos con más chances que otros, pero en sí todos estamos con la misma dolencia, ¿no? Todos estamos bajo ese mismo paraguas. Con respecto al individualismo, ese tipo de actitudes en este tipo de situaciones, tal cual se ven resaltadas, o yo lo he notado, porque literalmente te sientes solo. O sea, no tienes a un compañero al lado, o no tienes a alguien con que tú puedas darle un empujoncito con el codo y hacerle una pregunta. Te ves obligado a aprender, a desaprender cosas, porque creo que mientras más rápido se reconozca que justamente somos una comunidad, que dependemos unos de otros, es cuando vamos a darle no solamente progreso a este problema, sino a cualquier otro. Muchas gracias, Axel. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de la reflexión que hacen ustedes como jóvenes, de lo que están viviendo. Y agradezco muchísimo también, por supuesto, a la Escuela Nacional Preparatoria y al Colegio de Ciencias y Humanidades, en este caso Vallejo, orgullosamente Vallejo, y Prepa 5, que han estado con nosotros, así como a la psicóloga Carolina Carreño por haber participado con nosotros en esta emisión. No se la pierdan la próxima semana, otra vez Abre tu Micro y sígase cuidando mucho.